Padre Celestial, te damos gracias, Señor Jesús, por esta tarde, Señor Jesucristo, porque tú nos has permitido, Señor, estar en esta velada de oración. Gracias por los hermanos, Señor, que pues has convocado y han respondido al llamamiento. En esta hora sujeto mi mente, pensamientos, voz, boca, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser, para que usted solamente hable a nuestra vida, hable a su pueblo, lléneme de su amor, lléneme de su gracia, lléneme de su favor, pero sobre todo lléneme de su humildad y mansedumbre, Señor, para que de esa manera siempre sea exaltado usted y solamente su palabra no regrese vacía, y que todos los pastores también usted los levante más de lo que está usted haciendo en ellos. La gloria es suya, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues le damos gracias a Dios porque Él es bueno y porque hoy el Señor, conforme a su dirección, el Señor nos quiere hablar hoy. Dice: gana las batallas internas primero para ser fuerte y ganar todas las demás, ¿sí? Gana las batallas internas primero para ser fuerte y ganar todas las demás, ¿verdad? Si te das cuenta, dice: gana las batallas internas primero, ¿verdad? Para ser fuerte y ganar todas, ¿verdad?, las demás. Amén. Entonces, si nos damos cuenta, cuando nosotros no conocíamos a Dios, no éramos hijos de Dios, entonces nuestra vida pues no estaba en Dios, y ahora está en Dios, y ahora somos hijos de Dios. Pero el Señor quiere que nosotros seamos siempre sabios, llenos de humildad, mansedumbre, porque el Señor hablándonos, ¿no?, que un verdadero hombre de Dios con una actitud de guerrero que debe tener la iglesia, una actitud de cordero para vivir, pero como un león para batallar en las batallas que se vayan presentando diariamente. Cuando nosotros tenemos una actitud, primeramente, de el ADN de Dios que Él nos ha dado, porque el Señor fue cordero y fue león. Amén. Y esa forma de estratégica que Él fue, pues nos las ha dado a sus hijos e hijas. ¿Por qué? Porque nosotros somos sus guerreros, ¿verdad? Tú tienes que saber que tú eres un guerrero, una guerrera de Dios. Pero el Señor aquí nos está enseñando de lo interno. ¿Qué es lo interno? Si vamos a mi persona, yo estoy, dice la palabra, formado por cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Y cuando yo como una comida, va dentro de mi interior, ¿verdad? Entonces mi interior debe estar guardado por Cristo, debe estar revestido de salud, pero sobre todo de la llenura del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es humildad, es mansedumbre. La mejor arma de un guerrero es la obediencia, junto de ello es la humildad y mansedumbre. Naturalmente, en su momento, actuar con la identidad de un guerrero como león, porque debe ser estratégico. Entonces dice la palabra de Dios que vamos a ver conforme a la palabra de Dios. Dice en la palabra de Dios en Gálatas, primeramente vamos a ver segunda de Corintios 4:16, ¿verdad? Segunda de Corintios 4:16. Dice la palabra de Dios en Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 16. ¿Sí? Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 16. Dice la palabra del Señor Jesucristo: por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, ¿verdad? Nuestro interior, la palabra de Dios habla de hombre exterior y hombre interior, ¿sí? Pero el Señor enseñándonos que Él fue lleno del Espíritu Santo, porque siempre oró todos los días
buscando a Dios, se apartaba de la multitud para ir a orar al monte. Se apartaba de los discípulos. Y el hombre interior, cuando se refiere al hombre interior, se está refiriendo a muchas cosas. Primeramente, nosotros sabemos que estamos luchando contra nuestro cuerpo, contra la carne y contra el mundo, contra el enemigo de nuestra alma, Satanás. Entonces, es una lucha que para poder vencer la exterior, primeramente tenemos que cuidar nuestro interior y vencer nuestro interior, ¿verdad? Amén. ¿Cómo vamos a vencer nuestro interior? Pues entregándoselo a Cristo. Amén. Que lo Amén. gobierne Cristo. Gloria a Dios. Y dentro de ello, cuando nosotros ganamos la batalla interior, por ejemplo, una de ellas, el Señor lo ha venido hablando en este tiempo. ¿Dónde? En 2 de Corintios 3:17. Atrasito. Porque el Señor, en 2 de Corintios, 1 de Corintios, vamos atrasito, 3:17. 1 de Corintios capítulo 3, versículo 17. Dice la palabra de Dios: si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Sí? Dice la palabra de Dios en 1 de Corintios 3, 17. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces nuestro interior debe ser santo. Nuestro interior, para ser santo, debe estar lleno del Espíritu Santo, y hay una parte que nos toca cuidar. ¿Qué es lo que nos toca cuidar? Que nosotros no debemos de permitir a las malas palabras, ¿sí? A las palabras, fíjate, que luego vamos a abrir ampliamente lo externo. Ahorita vamos a ver lo interno. Entonces, ¿cómo vamos a vencer lo interno? Nuestro hombre interior. Ya sabemos que el cuerpo, todo en sí, alma y espíritu, es de Cristo. Ya está el Espíritu Santo en nosotros. Pero para eso nosotros debemos de entregar diario nuestro interior, llenándolo del Espíritu Santo. Amén. Llenándolo como de la palabra de Dios. Porque de esa manera vamos a estar en el Espíritu. Llenándolo de mansedumbre y de humildad. Porque Dios, siendo un guerrero, fue manso y humilde. Esas son armas poderosas, la humildad y la mansedumbre. Porque ahora, nuestro interior, si nosotros ganamos la batalla interna en nuestro interior, es decir, le ganamos a la carne y ganamos a la carne primero, y luego le ganamos al exterior, a los malos pensamientos que manda el enemigo, a las malas ideas, a los malos deseos, a la mala voluntad, al mal carácter, al mal comportamiento, ¿sí? Que lo está mandando el enemigo por fuera. Hay una lucha por fuera y una lucha interior, pero interior no nomás va a ser la mía como ser humano, como hijo de Dios, sino la interior en mi familia, la interior en mi hogar. Si yo gano la batalla que sigue, la segunda, interior en mi hogar, con mi esposa y mis hijos, y si todo lo ganamos, el enemigo no va a poder hacer nada en nuestra familia, en el interior de nuestra familia. Por eso nosotros, para hacer luz afuera, también necesitamos ser luz adentro. Por eso el refrán del mundo dice: candil de la calle y candil de la calle y oscuridad en su casa. Pero Dios quiere que seamos luz en nuestra familia interior y después allá afuera. Es decir, que en la familia nosotros tenemos que estar victoriosos. En los pastores, generalmente el enemigo ataca las cabezas, los pastores. El enemigo siempre está atacando a la familia. ¿Con qué? ¿Con qué está tocando a la familia? Con división. Así es. Desacuerdos, discordias. Porque se nos olvida, como Dios ha venido hablando a través del siervo y también otros apóstoles, María, Félix, y yo también recordándome que estamos luchando, se nos olvida que estamos luchando espiritualmente. Y entonces se nos olvida, y entonces ahí es en donde el enemigo vuelve a ganar terreno.
Cuando nosotros entendamos que primero tenemos que ganar la interior con nosotros como persona, ganar la batalla interior, después la de nuestra familia y esposa e hijos, y después la de la congregación, es decir, trabajar en orden, puntual y disciplinado y fiel al Señor, y trabajamos como un equipo, vamos a ganar todas las batallas en cualquier territorio y en cualquier lugar. Por eso primero el Señor nos está remarcando hoy, ¿cuáles primero tienes que ganar? Vencerte a ti mismo, morir a ti mismo, crucificar tu carne, crucificar tu ego, negarte a ti mismo, entregarle todo a Jesús y llenarte de humildad y de mansedumbre, pero sobre todo del Espíritu Santo, y dentro de ello comer comida que te nutra. ¿Por qué? Porque la iglesia come igual que el mundo, chatarra, basura, y entonces el enemigo está buscando una oportunidad para entrar dentro de ti. Tú no debes de permitirle que entre dentro de ti. ¿Por qué crees que la gente que no conoce a Cristo está llena del enemigo? Nosotros ya no estamos llenos del enemigo, estamos llenos de Cristo. Pero ¿cómo es que el enemigo entonces empieza a tomar ventaja y avanzar? Porque se nos olvida que la lucha no es contra carne y sangre. Se nos vuelve a olvidar, y el enemigo trataba de ganar, pero perdió, porque después reaccionamos y decimos, es que aquí no es mi esposa, no es mi esposo, no es la iglesia, no es el pastor, no es el apóstol, no es el que está predicando, es el enemigo, es Satanás. Y entonces nos pedimos perdón. Todos nos debemos de pedir perdón, ¿sí? Entonces, una de ellas es eso. Yo, por ejemplo, siempre me acerco y te pido perdón en el nombre de Jesús. Te suelto y te bendigo y te amo en el nombre de Jesús. Así debo de practicarlo todos los días, porque de esa manera voy a caminar libre de ofensas y voy a tratar de tener la paz interior como Dios quiere. Entonces, ganar las primeras batallas, ganar todas las batallas internas para poder ser fuerte para ganar todas las demás. Porque si no gano las internas, el enemigo va a estar avergonzándome, va a estar avergonzándote, que cancelamos eso. Porque si nosotros entendemos que la lucha no es contra carne ni sangre, entonces vamos a ganar. ¿No es Efesios 6:12 que siempre el Señor nos está recordando? ¿Sí? Efesios 6:12 que ya hemos visto, y el Señor quiere recordárnoslo siempre, porque ya basta que el enemigo en algunos siga ganando terreno y no lo paren. ¿Sí? Efesios 6:12 dice la palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, nos vuelve a recordar el Señor. Que no se nos olvide, que sigamos diario preguntándole al Señor que nos alerte. Cuando el enemigo trate de entrar a nuestro interior con malos pensamientos, con malas ideas, o tratar de mentir, de hablarnos mentiras, eso lo debemos de destruir, atar y destruir en el nombre de Jesús. Luego, crucificar la carne y ir a la oración. No estar contendiendo, no estar refutando, no estar gritando, no estar insultando, no estar prestándose a que el enemigo te use. Cuando tú callas, el enemigo se desarma, no puede hablar. Ya no hay una batalla, porque el enemigo sigue ganando. Hay batallas en muchos lugares, en muchas congregaciones. Gracias a Dios aquí nos ha enseñado a pelearlas y saberlas ganar. Pero hoy quiere que no se le dé tregua, que no se le postergue. Es decir, pues es que ya se gritaron, se insultaron, y ahora mejor hasta mañana, hasta que lo vea. Inmediatamente tienes que pedir perdón para estar cerrándole al enemigo las puertas y tú vencer. Entonces, que no se nos olvide con quién es la lucha. Entonces, primeramente tenemos que vencer eso, que no, en nuestro interior el enemigo no trate de entrar, cerrarle las puertas en el nombre de Jesús. Y entonces, si yo empiezo a entender eso y a practicarlo, no nomás es saberlo, porque a veces se nos olvida quién es nuestro enemigo. No sé si te ha pasado, pero a veces en la calle, en el trabajo, donde estés, en el hogar, en la casa, se nos olvida. Y entonces tratamos de arreglar las cosas en la carne. Y entonces el Señor quiere que no se nos olvide. ¿Por qué?
Porque si nosotros sometemos la carne a Cristo, como en oración, en ayuno y oración. Dice la palabra de Dios en Proverbios 16:32. Dice el Señor Jesucristo. En Proverbios 16:32 dice el Señor Jesucristo. ¿Sí? En Proverbios 16:32 dice la palabra bendita de nuestro Dios. Amén. En Proverbios 16:32. ¿Sí? Amén. Dice la palabra de Dios. En Proverbios 16:32. ¿Sí? Dice la palabra bendita de Dios: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. ¿Sí? O sea, para nosotros poder ir a conquistar o abrir otras congregaciones o ir a vencer a nuestro enemigo en otros territorios, necesitamos primeramente ganarlo en el territorio que estamos. En este territorio que estamos, en esta colonia, declaramos que es para Cristo. Y aquí ya vamos permaneciendo 8 años y el Señor Jesucristo nos va defendiendo, va peleando, porque el Señor es el guerrero por excelencia y nosotros somos sus guerreros, y Él nos ha enseñado que la lucha no es contra carne y sangre, que no se nos olvide, que la primera lucha es no permitir que el enemigo tenga parte en nosotros. Así es, amén. Entonces, amén. El Señor quiere que nos revistamos de humildad y de mansedumbre, y cuando se trate de actuar como un Boanerges, como un hijo del trueno, tenemos que actuar con ese carácter, porque es una guerra de mentiras, es una guerra con la falsedad, es una guerra contra las malas ideas y pensamientos que nos llegan a la mente. Tú tienes que decir: yo renuncio a estos malos pensamientos, ideas y deseos, los ato y los destruyo en el nombre de Jesús. Y ahora solamente tengo la mente de Cristo, pensamientos de Cristo, y empiezo a orar, y me humillo y me postro, y el enemigo se va. Resistí al enemigo y huirá. Amén. Dice en Santiago: someteos a Dios. Entonces, tenemos que someter nuestra carne. Entonces, primero yo tengo que vencer al enemigo, que no entre en mí con malos pensamientos, con malas ideas, con malos sentimientos. Cuando yo no escucho su voz, porque el enemigo está atacando a las mentes de los siervos y el pueblo de Dios. No nomás tu hijo, no nomás tu hija, toda la iglesia en toda la faz de la tierra, el enemigo está atacando su mente. Nosotros tenemos que cuidar nuestra mente. ¿Cómo te la vas a cuidar? Poniéndote la armadura de Dios, y aparte de eso, decirle al Señor que Él gobierne tu mente y tus pensamientos. Señor Jesucristo, gobierna mi mente, mis pensamientos. Yo tengo tu mente, someto mis pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, someto mis pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, someto mis pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Esa es la forma de vencer en la mente. Si tú ganas en la mente, ganaste todas las batallas. ¿Y dónde está la mente? En tu interior. Entonces, dice la palabra de Dios, que vamos a ver ahorita. Entonces, aquí en Proverbios 16:32 nos está diciendo bien claro: mejor es el que tarda en airarse. ¿Cuántas veces dice mejor es el que tarda en airarse que el fuerte? O sea que el que no se enoja, el que aprende a tener dominio en el enojo, empieza a ganar muchas batallas. El que empieza a ganar sobre el enojo, empiezas tú a aplastar al enojo. Y entonces ya no vas tú a enojarte de todo, porque dice la palabra de Dios que el que tarda en airarse es mejor que el fuerte. ¿Tú quieres ser fuerte? Aprende a pedirle a Dios que tenga dominio de nuestro ira, de nuestro enojo. Porque el Señor no dice que no nos vamos a enojar. Sí, Él se enojó. Cuando Él entró al templo y les botó las mesas, se enojó el Señor, porque estaban convirtiendo la casa de Dios una casa de negocio, de mercadeo. Y se las botó, se enojó el Señor, se airó. Entonces nosotros, la ira pues ahí va a estar, pero Dios quiere que no nos enojemos. ¿Por qué? Porque si nos enojamos, perdemos. El mundo lo sabe. El mundo lo sabe porque Él copia todo lo que está en la palabra. Y si cuántas veces en el trabajo has escuchado: si tú te enojas, pierdes. Y efectivamente, ¿cuántas veces dice, aprende a ganar todas las batallas internas cuando... ¿Cuántas veces por enojarte pierdes la cordura? ¿Cuántas veces por enojarte pierdes, dice el Señor, las batallas? ¿Cuántas veces, dice
cuando tienes malos pensamientos, cuando tienes malos deseos, cuando tienes mala voluntad, cuando tienes malas ideas, cuando el enemigo te bombardea con malos entendidos y tú no aclaras y no pides perdón o no se aclaran, palabras, mal carácter, mal comportamiento, malas decisiones, malas amistades, malos hábitos. Y el enemigo va formando fortalezas. Nosotros debemos renunciar a esas fortalezas de nuestra mente, de nuestros pensamientos. El que dice muchas groserías, ¿cuántas fortalezas no está diciendo toda la semana? Cada vez que tú repites se va formando como una edificación negativa. Yo por eso siempre le digo al Señor, perdona mis pecados, los declaro a cada uno y renuncio a sus fortalezas y renuncio a sus ciclos en el nombre de Jesús. Lo rompo para siempre de mi mente, de mi lengua y de mi voz. Amén. Porque la grosería es un demonio. Así es. Entonces, hay una lucha que estoy batallando en mi interior. El enemigo quiere ocupar mi voz. Nuestra voz siempre debe estar gobernada por Cristo. El Señor me ha enseñado que mi voz se la entrega a Cristo y Él me da su voz. Mi lenguaje, Él me entrega su lenguaje. Es algo divino que el Señor me ha enseñado. Entonces, cuando el Señor le entregas tu interior, Él va a empezar a tener dominio, vas a empezar a ganar. Y entonces ya el enemigo va a perder porque ya sabes que ahora el enemigo ya no va a salir como antes que no conocías a Cristo. A tal familia, al padre le ponían malos pensamientos y a la mujer malos pensamientos y ya se agarraban a golpes y el diablo se burlaba. Y cada rato que el diablo quería hacerlos pelear, les volvía a mandar malos pensamientos al hombre, a la mujer, o malos consejos a través de otra persona y se peleaban. Y el enemigo burlándose, porque el enemigo los hacía pelear a la hora que él quería. Ahora tú tienes el poder, tienes la autoridad, solamente tienes que aprender a vencer. En el sentido de que cuando Él quiera, porque, como decía la sierva, el enemigo nomás anda buscando alrededor a quien devorar. Puede usar a un familiar, a un hermano que no viene a la iglesia, que no es carnal. Un hermano en la carne que no es espiritual, te va a decir, no vayas a buscar a Dios. Va a empezar ahí el diablo a usar su boca de esa persona. Puede ser una mujer, puede ser un niño, puede ser un adulto, puede ser un anciano. Puede ser un vecino, puede ser un compañero de trabajo, su boca la va a empezar a usar y no es la carne, no es la sangre, es el enemigo que está en ellos. En ti y en mí ya no tiene poder, porque tú ya tienes a Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Ya solamente tú tienes que aprender a defenderte y ahora pisarle la cabeza todos los días. Ahora es el que él debe huir y no tú tienes que huir. Satanás tiene que llorar y tú tienes que alegrarte. Ya no tienes tú que vivir como antes. Ahora eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Amén. Pero para vencer lo exterior, tienes que vencer primero lo interior. Así es, amén. ¿Cómo? Ya te dije, llegan malos pensamientos, malas ideas, malos deseos, mala voluntad. ¿Sí? Y esos van a tratar de entrar en tu mente. Por eso Dios habla de una armadura. Pero yo, antes de que llegue, le cierro la puerta en el nombre de Jesús a esos malos pensamientos. Así le tienes que hablar. Renuncio a los malos pensamientos, malas ideas, malos deseos, malas palabras. Todas las palabras que me lanza el diablo de que no puedo, de que soy inútil, de que no valgo nada, de que soy un mendigo, un pordiosero. Esas son voces del diablo. Nadie te quiere, mira, nadie te acepta. Eres un fracaso. Voces del diablo. Que tú tienes que atar, destruir, silenciar y cerrar la puerta en el nombre de Jesús. Y desatarte de cada una de esas palabras, ideas, deseos en el nombre de Jesús. Y declararte que nomás te gobierna la mente de Cristo, los pensamientos de Cristo, las ideas de Cristo, las emociones de Cristo en ti. De esa manera empezamos a vencer. Se nos olvida, a veces sí nos olvida, es que la iglesia está hablando de otras cosas. No está hablando que estamos en batalla, no está hablando que estamos caminando en la batalla de la fe, no está hablando que tienes un verdadero enemigo.
¿Y cómo le vas a hacer cuando tú no estás en la congregación, cuando no estás cerca del pastor? Tú tienes que saber que tú tienes autoridad, que ya no tienes tú que pelear contra carne y sangre. Tienes que usar armas espirituales porque el diablo es espiritual. Amén. Y entonces así Amén. lo vas a aplastar, lo vas a derrotar. Gloria a Dios. Amén. Porque a veces llega gente, es que, apóstol, dan ganas de drogarme, gente que se droga. Le digo, esos son deseos del enemigo, malos deseos. Renuncia, átalos, fuera en el nombre de Jesús. Y ahora declaro que no tengo malos deseos en el nombre de Jesús. Mala voluntad. Ajá. Así es. El enemigo trata de entrar con soberbia, malos ojos, con la vista. Quieres comerte a la persona, el enemigo. Ujú. Por eso habló el Señor de las 7 cosas que abomina Jehová, ¿sí? Entonces, es una batalla que primero tenemos que ganarla en nuestro interior para que no el enemigo en lo exterior le ganemos. Pero la lucha es espiritual. No es contra carne y sangre, volvemos a lo mismo. Entonces, el enemigo va a tratar de dividir, va a tratar de meter desacuerdos, porque eso he estado viendo, que no nomás una iglesia, todas las iglesias, en el grupo de liderazgo, el enemigo trata de hablar. Yo en esta semana, la otra semana me he estado atacando de por qué dejo predicar a los demás, me he estado hablando a mi mente, es que tú eres el que tienes que estar al frente, ellos no tienen que estar ahí. Y le digo, diablo mentiroso, te vas por donde viniste, en el nombre de Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta es una iglesia de restauración donde todos los que tienen ministerio y estén en el orden, seguirá Dios usándolos y levantándolos. Yo no soy nadie para decir que no se ejerzan. Entonces, la lucha, el enemigo está porque sabe que una iglesia donde hay un semillero de ministerios, donde es una iglesia que es fuerte, donde es una iglesia que trabaja en equipo, el enemigo no podrá ganarte la batalla. Entonces, primero tengo que ganar la batalla interna. Nosotros, Dios nos ha enseñado a saber cuidar lo que comemos. Y esa es una bendición tan grande y poderosa. No solamente comida natural, sino comida espiritual, que es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Si tú lees diario la palabra, vas a estar fuerte y no te vas a airar. Pero aquí dice que es tardo en enojarse, es mejor que el fuerte. ¿Sí me entiendes? El que tarda en enojarse. Entonces, todo nos pasa. ¿O vas a decir que tú no te enojas? Todos nos enojamos. Porque el Señor nos está enseñando, nos está llevando paso a paso cómo pelear la batalla interna. Ganar la batalla con que el enemigo no meta división en tu familia, en tu esposa, en tus hijos. Si tú mantienes esa unidad, y esposa también, y los hijos también, porque también los hijos son parte de las familias de los pastores, familias pastorales. Entonces, si ahí los hijos también no entienden que sus papás no son, que su enemigo no son sus papás, karma, que tienen como pastores, pues van a ganar las batallas. Todos, perdonándose diario. Amén. Entonces, hay que ganar primero las batallas internas para poder ganar las batallas exteriores, ¿sí? Entonces, dice la palabra de Dios, que vamos a ver en Mateo 11, 29. San Mateo 11, 29. San Mateo 11, 29. Dice la palabra bendita de Dios en San Mateo 11, 29. Dice la palabra de Dios, ¿sí? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Más que nada aquí nos trata de las cargas. Nosotros no podemos cargar nada. Y el enemigo llega también con mentiras. Tú estás cargando la carga de tu madre y de tu padre, porque tú les tienes que llevar la manutención. O a veces el enemigo, en mi caso, es que son muchas las congregaciones que no vas a poder llevar. Así que me diga el enemigo con esas mentiras a mí, a mi mente. Y yo he aprendido por el Señor, me dice, tú no vas a cargar nada, porque el único que puedo cargar soy yo, Dios.
Entonces le digo, Señor, todas las congregaciones están en tus manos y todas las almas están en tus manos. Y cuando digo eso, el diablo se va con sus mentiras. Porque el enemigo trata de desgastarnos con mentiras que vienen de afuera, usando las personas que no conocen a Cristo, que no son hijos de Dios. Y si nosotros no sabemos que no son ellas, empezamos a agredirlas o a actuar igual y el enemigo nos exhibe. Mira, y dice que es cristiano. Mira, dice que es hijo de Dios. Te avergüenza cuando tú no haces las armas correctas. Cuando tú haces las armas espirituales, no lo ignoras y te vas a lo espiritual, ganas la batalla. Por eso el Señor quiere y nos habla que primero tenemos que no permitir que eso llegue a nosotros, entre a nosotros. ¿Y cómo no va a poder entrar? Porque nosotros tenemos la armadura de Dios. Amén. Ponernos el casco del yelmo de la salvación, la coraza de justicia, Amén. el cinturón de la verdad, el calzado del evangelio, el escudo de la fe. Esa es la armadura celestial divina. Entonces, el enemigo es como dos boxeadores. Uno le fintea para que abra su guardia y lo noquee. Así es el enemigo, con mentiras trata de intimidarnos, amenazarnos, engañarnos, para que nos descuidemos y de esa manera nos venza. Pero cuando nosotros le cerramos las puertas ya no puede. ¿Cómo le vas a cerrar las puertas? Como la hermana dice, yo voy a buscar a Dios constante, 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 constante y no me suelto. Ya ganaste la primera batalla, porque ahorita sales con fe. Y tú debes de saber que Satanás está vencido, derrotado, aplastado, ya. Ya no tiene ningún poder sobre ti, porque ahora recibiste a Cristo. Cristo está en ti y es todopoderoso el que está dentro de ti. No tienes que tener temor. Y si llegara el temor, tú tienes que renunciar a todo tipo de temor. Temor a la oscuridad, temor a estar solo, temor a viajar, temor a hacer la obra de Dios, temor a discipular, temor a administrar liberación, temor a hacer guerra espiritual. El enemigo tiene varios tipos de temor. ¿Sí me entiendes? A esos temores hay que atarlos diario en el nombre de Jesús. El que llegue lo ato, destruyo en el nombre de Jesús. Y declaro que no, que Jesucristo es mi escudo y Él va delante de mí. Amén, gloria a Dios. Eso es todo. Porque tienes al Espíritu Santo que intercede por ti. Tienes a tus pastores que están orando diario por ti. Si tú temes a Jehová y vives como Dios pide y guardas sus mandamientos, preceptos y estatutos y ordenanzas, el ángel de Jehová acampa alrededor de ti también. Porque dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Amén. De los que le temen, no a todos. Y en el tercer cielo a la derecha del Padre está el Señor Jesucristo intercediendo. Fíjate. Y aparte, ángeles, que dice en el Salmo 91 que Dios ha mandado ángeles para que te guarden, te escoltan, así como una persona del mundo que tiene riquezas y trae escoltas, camiones blindados. Ellos en el plano físico, pero nosotros tenemos ángeles de Dios. Amén. Que nos libran de todo accidente, de todo lo malo cuando tú duermes y yo duermo. Entonces, cualquier cosa que tú tengas aflicción o con lo que esté llegando, tienes que abrir tu palabra. Eso es todo. Aquí está la palabra. Aquí te está hablando Dios. Si tú la abres todos los días está hablando Dios. Tienes alabanza todo el día en tu casa, todo el día está la presencia de Dios. Pero si estás acá y allá en tu casa pones música de Vicente Fernández, pura música de traición, de desesperanza, de Vicente Fernández, etcétera, Juan Gabriel, entonces ya le están abriendo puertas al enemigo. Ya después el enemigo te ataca con esa traición, soledad, falta de perdón, odio, resentimiento, amargura, dolor, tristeza. Son demonios que no hay que dejarle abrir la puerta, hay que cerrársela escuchando música de Dios, alabanza de Dios, perdón. Entonces, si Dios fue humilde y manso, yo tengo que ser manso y humilde, porque esa es una de lo que tiene el Señor para ti y que yo tengo que ser manso. Una persona que es mansa, que es humilde, siempre va a tener puertas de bendición. Amén. Siempre va a tener mayor gracia y favor. Dios está cerca de los mansos y humildes. Amén. Dios va a estar siempre cerca de ti y de mí.
porque reconocemos que somos polvo, que reconocemos que solamente somos instrumentos en sus manos, porque reconocemos que solamente somos vasijas en sus manos, que solamente lo que somos y tenemos y respiramos y tenemos vida y salud por Él. Entonces, si yo entiendo eso y me humillo al piso y le digo al Señor, no soy nada, Señor. Tú eres todo para mí, eres el fundamento de mi vida, eres la razón de mi vida. Hazme un guerrero con armas espirituales, que aprenda a ser estratégico y vas a empezar a ganar tus batallas internas primero. En el budismo, en las sectas de Satanás, en el budismo, los monjes salen a las montañas porque ellos buscan ¿qué? Paz interior y hacen repeticiones de palabras a Buda. ¿Para qué? Para tener paz, pero no pueden los demonios darles paz. No pueden los demonios darles amor, porque el diablo no se ama a sí mismo, ni mucho menos que tenga la paz, si es el doctor de la muerte. Y adoran a la Santa Muerte, que ustedes ven, que adoran a Satanás, pero esa gente no sabe, está perdida. Entonces los tibetanos se pelan, se rapan y se van a las montañas a estar solos, apartarte de la civilización, porque según ellos quieren tener paz interior. Si te das cuenta, el enemigo, nosotros tenemos a Jesucristo, ellos tienen a Satanás, los taoístas, los budistas, los tibetanos, y nosotros tenemos al Dios vivo, al real y poderoso, Jesucristo. Y cuando viene a nuestro corazón el Espíritu Santo, nos da paz interior. Y el enemigo quiere robarnos la paz que tenemos. Por eso hay mucha gente que no conoce a Cristo y anda desesperada. Es que yo las noticias que, por ejemplo, ahorita de allá del norte, que esa señorita fue, ¿qué? La de Monterrey, Tamaulipas. No, que la secuestraron. Ajá. Entonces ya tú ves eso, ya andas asustado. Andan desesperados, buscando la paz, se van de vacaciones, venden todo lo que tienen, se van a la playa, regresan y peor. Porque van a sus ídolos, van a sus imágenes, van a los demonios. No les pueden dar paz. Y el enemigo, como sabe que ya no puede en nosotros, porque dice una alabanza que el enemigo no nos puede quitar lo que Dios nos ha dado. Y una de ellas es la paz, que nadie da, solamente Jesús da. Entonces, cuando tú ya tienes paz en tu interior, tienes paz en tu interior, no importa las malas noticias, lo que esté pasando, viviendo, o que robaron ahí cerca donde estás, porque Dios te guarda. Así es. Tú vives seguro y confiado, y el enemigo no quiere que vivas seguro y confiado, sino el enemigo quiere que tú estés dudando, y te manda duda, tienes que atarla y destruirla. Debes de decir, no dudo y no tengo temor a nada malo, ni a su Satanás, ni a sus demonios, ni a sus siervos. Yo solamente tengo el temor divino de Jehová. Sí, amén. Porque cuando nosotros tenemos temor divino de Jehová, es ser sabio, es ser inteligente, cuando somos temerosos de Dios. Entonces, dice el Señor que nosotros aprendamos a sonreír en la batalla. Gloria a ¿Sí? Dios. En Salmo 2.4 dice la palabra de Dios, en el Salmo 2.4 dice la Escritura, la palabra de Dios. En el Salmos capítulo 2 versículo 4 dice la palabra de Dios, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Amén. El Señor se reí de nuestros enemigos, porque nuestros enemigos, yo por ejemplo, desde que conozco a Cristo, el enemigo quería matarme, nunca pudo, menos ahora. Y cuando uno está sirviendo a Dios, hay muchos que tratan de acusarte, de condenarte, de mandar falsos profetas para decirte una mala noticia, cuando el único que sabe cuándo vas a partir y yo es Jesús. Porque nosotros como siervos, como también, pero sobre todo son los falsos, pero nosotros como profetas videntes y apóstoles del Señor, de verdaderos de Dios, sabemos qué es qué es de Dios y qué no es de Dios. Entonces, el enemigo siempre trata de que tú no tengas victoria, de que tú seas una víctima, de que tú seas un pordiosero, de que tú seas un mendigo, de que tú no sepas qué poder y autoridad te ha dado Dios y que tú no conozcas a Dios para que no leas la Biblia.
Por eso el enemigo no quiere que leas la Biblia, porque en cuanto tú abres la Biblia, el enemigo empieza a quedar desarmado y burlado y derrotado. Porque entre más conozcas la palabra de Dios, el enemigo no va a poder contraatacarte con argumentos. Al contrario, tú vas a contraatacarlo. Él siempre tratará de mentir. Entonces, gana las batallas internas. ¿Sí? Salmo 126.2. Dice la palabra de Dios en el Salmo 126.2. Dice la palabra de Dios: entonces vuestra boca se llenará de risa y vuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. ¿Sí? Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Cuando el enemigo ya no te avergüence, cuando ya no gane terreno en tu interior, y en el interior de tu congregación, en el interior de tu familia, ¿sí? Tú vas a ser fuerte. Y tú te vas a reír entonces, y le vas a aplastar la cabeza diario, porque es diario, ¿sí? Él ya no va a poder actuar en ti. Y va a decir, ay, ya no puedo. Pues ¿por qué no? Porque ahora eres de la luz. Todos pasamos pruebas. En esta semana que pasó, un hijo del diablo dice, tú me caes gordo. Ah, le digo, qué bueno, porque tú eres tinieblas y yo soy luz. Y eso está bien claro. ¿Sí? Entonces, es lógico, hay gente que no le haces nada, y porque te va bien, porque tienes favor, tienes inteligencia, te odia el diablo, pero son las personas que el diablo está dentro de esas personas que no tienen a Cristo. Le digo, qué bueno que lo dijiste, diablo, porque sé que eres tú, diablo. Pero eso lo dice en voz bajita. ¿Por qué no iba a caer en su juego? Tengo que ser estratégico para vencer. ¿Y cómo lo vas a confundir cuando en lugar de que te enojes te ríes? O no le contestas porque le haces la indiferencia. Y cuando tú eres indiferente, lo confundes. Cuando Herodes acusó a Jesús, ¿tú eres el Cristo? ¿No sabes que yo tengo poder y autoridad sobre ti? El Señor Jesús no le dijo nada. Y al no decirle nada, en unos minutos lo confundió Herodes. Y luego cuando sale de nuevo Herodes, entonces sale el Señor. Tú lo has dicho. Yo soy el Hijo de Dios. Amén. Y tengo potestad. Nada más pido al Señor y me manda 22 legiones de ángeles. Pero no hago eso porque mi Dios te ha dado potestad sobre mí. A Herodes le ha dado en ese momento, porque Jesús tenía que ir a la cruz, no era porque él no supiera quién era, porque él conoce no todo. Pero ahí Jesús fue silencioso y fue estratégico. Y en otra parte dice que pasó en medio de ellos y ni lo vieron. Nosotros tenemos que pasar en medio de nuestros enemigos, haciéndonos invisibles. Me ha tocado experimentar esas batallas que vienen 7, 8, 10 marihuanos y ya no hay otra calle donde ir. O una de dos, o corro o me voy, pero dice la palabra que los cobardes no entrarán al reino de los cielos. No entrarán los cobardes. Entonces digo, Señor, tú caminas con valientes y ya me ha enseñado, Señor, hazme invisible ante ellos en el nombre de Jesús. Y así seguro, confiado. Ya nomás uno se vino como acá y se fue. Me fui. En medio de ellos pasé, porque venían 4 y 3. Pero Dios nos permite pruebas para probarnos a ver si realmente confiamos. Pero actuamos con humildad y mansedumbre, pero conociendo el poder y la autoridad de la invisibilidad de nuestro Señor. Nuestro Señor lo podemos aquí cuando estamos en la alabanza, no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. Hasta lloramos, porque Él es Espíritu. Pero Él también nos libra de nuestros enemigos cuando nosotros lo hablamos. Le decimos, Señor, hazme invisible ante estos que no me vean en el nombre de Jesús. Y así es. Porque tenemos el poder, nada más hay que saber pelear. Entonces, si ganamos la batalla primeramente en nuestro interior, que nosotros en nuestro comportamiento, nuestro carácter, crucificando la carne,
dominando, digamos, con el poder de Dios, nuestro carácter, todas las partes de nuestro cuerpo, alma, espíritu, ser sujetas a Cristo, como dice Santiago 4:7, someterlas a Dios y resistir al enemigo, ya no podrá. Esa es la clave. Resistencia. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Sí, amén. Resistid. Amén. Resistí a la tentación, resistí a la duda, Amén. resistí a los malos deseos, mala voluntad. Y dejaros que me someto a Cristo. Sí, Porque amén. todos estamos batallando en una Amén, área. amén. Unos ya ganaron en un área, pero les falta otra. Y otros lo que el otro ya ganó, el otro le falta. O sea, en fin, todos estamos creciendo a la estatura del varón perfecto. Pero Dios quiere que tú entiendas que Dios te ha dado su identidad de hijo de Dios, de ser guerrero. Porque tú dirás, bueno, dice que guerrero, pero ¿dónde dice que soy un guerrero? Dice la palabra de Dios que vamos a ver en Jeremías 51:20. Jeremías 51:20 dice la palabra de Dios. Ahí mismo el Señor te lo está diciendo a ti y a mí. Jeremías 51, capítulo 51:20 dice la palabra de Dios. Martillos me sois, martillo me sois y armas de guerra. ¿Sí? Y por medio de ti quebrantaré naciones y por medio de ti destruiré reinos. Amén. Entonces, ¿qué tú eres para Dios? Y yo, martillos me sois, martillo me sois y armas de guerra. Y por medio de ti quebrantaré naciones y por medio de ti destruiré reinos. Sí, amén. Nos habla Dios de quebrantar y destruir. Nos habla Dios de quebrantar y destruir. ¿Sí me entiendes? Amén. Quebrantar. Todas las palabras que nos lanza el enemigo, pero tú dirás, bueno, pero ¿cómo que dices que me lanza palabras Satanás? Pues él tiene a sus siervos, a los brujos, a los impíos, a los santeros, a los que siguen una religión, y él los usa para hablar dentro de ellos, porque está dentro de ellos, y Satanás está hablando usando sus bocas, y ellos te están maldiciendo. Tú tienes que atar todas las maldiciones y palabras en el nombre de Jesús y desactivarlas en el nombre de Jesús, y quebrantarlas. Quebrantarlas es quebrarlas, destruirlas. No está diciendo derríbalas, está diciendo quebrantar y destruir. Solo la voz de Dios no se puede quebrantar. La voz de Cristo, las palabras de Cristo, esas palabras no se pueden quebrantar. Porque el poder de Dios está sobre todos los reinos, sobre todos los nombres. Arriba está Dios y debajo están todos los nombres, todos los reinos. Dios está sobre todo. Amén. Todo lo demás es efímero, lo de Dios es eterno. Amén. Las palabras que Dios dice que tú eres para Él son inquebrantables. No se pueden cambiar, ni se pueden quitar ni añadir. Lo que dice la Biblia de ti y de mí es verdadero. Y lo verdadero trae sustancia. Y lo verdadero siempre sale a la luz. Así como lo falso. Pero siempre lo verdadero es superior. Y ese es lo que allá en Alcohólicos les enseñan, el poder superior. ¿Sí? Aunque en la palabra de Dios habla que al profeta Daniel Dios le dio un espíritu superior para sobresalir sobre todas sus generaciones y gentes que había, porque fue el único que pudo revelar los sueños de Nabucodonosor. Ningún brujo, ningún hechicero, nadie de los siervos de Satanás pudo, solamente el profeta Daniel. Amén. Porque Dios conoce nuestros pensamientos y sabe, cuando tú estás pasando una prueba y dices, ya hasta aquí llegué, ya hasta aquí será mi último amanecer o hasta aquí moriré. El Señor te ve y dice, aquí le doy una oportunidad para que para que yo me glorifique en Él y Él sepa que Él solo mismo no es nada. Y cuando tú ves lo que tú parecías que terminaría, no.
Porque Dios tiene propósitos contigo y conmigo. ¿Por qué crees que Dios no te ha, el enemigo, Satanás, perdón, no te ha derrotado y vencido? Ni te vencerá ahora que eres hijo de Dios. Si antes no lo pudo hacer, y tú debes de aprender, si todo lo que me pasó sin conocer a Dios, ahora no quiero volver ahí. ¿Tú quieres volver ahí? Yo no quiero jamás volver ahí. Por eso sé que el mundo, las pachangas, fiestas que ahorita tienen, sábado, se van. Todo lo que hacen es temporal. Todo eso que hacen no lo llena. Todo lo que hacen eso es falso. Y aparte de eso, el enemigo se los lleva, no nomás desde aquí, sino que ya cuando están allá en el infierno, el mismo Satanás dice, te engañé desde la tierra y ahorita aquí te tengo. Gracias a Dios, Dios ya nos libró de eso. Por eso nunca volver atrás, nunca mirar atrás ni a los lados. Los ojos los puso a Dios para mirar hacia el frente. Amén. Pero el Señor quiere que ganemos las batallas internas, 3 principales. La de nuestro interior, la del interior de nuestra familia, es decir, que nuestra familia debe estar unida, debe estar sabiendo quién es su enemigo, caminando en el perdón, no debe dar lugar al enemigo. Y la tercera es en la congregación. Si nosotros en la congregación nos ponemos de acuerdo, nos ponemos en una puntualidad, en una obediencia, sujeción al Rey, el enemigo va a querer meter división, va a querer meter desacuerdos, cualquier estrategia que emplee, pero cuando nosotros, Dios nos recuerda que la lucha no es contra mi hermano, no vamos a permitir que agarre terreno ya, sino que salga y se vaya. ¿Sí me entiendes? Entonces, dice la palabra de Dios que vamos a ver, ¿por qué? Porque Jesús nos habla de que hay en el interior de los impíos, y nosotros ya no quiere que eso haya. Mateo 23, 25. San Mateo capítulo 23, versículo 25, dice la palabra de Dios. Dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero lo de adentro está lleno de robo y de injusticia. ¿Te das cuenta? O sea, nos está describiendo el Señor que hay adentro de los impíos, pero también esto cuando nosotros no aprendemos a atacar eso por fuera, que no entre a nosotros, y si tú no lo paras, entra eso. Cuando tú no pides perdón, por ejemplo, tienes rencor. Cuando tú perdonas, el rencor sale. ¿Sí me entiendes? Entonces, aquí dice, está diciendo, pero por llenos de robo y de injusticia. ¿Sí? Entonces, llenos de robo y de injusticia. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay dentro de ellos? Robo. Dice dentro, no dice fuera. Injusticia y robo. Pero no nomás ahí, que dice en el 28. Isaías, perdón, en Mateo 23, 28. San Mateo 23, 28, dice la palabra de Dios. Así también vosotros por fuera, a la verdad os mostráis juntos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Hipocresía e iniquidad. Entonces, no hay que permitirle a la hipocresía, a la iniquidad, al robo, y no hay que permitirle a la injusticia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si te das cuenta, nos está describiendo qué hay dentro de ellos, de los impíos, pero no más los de que están allá afuera, sino en la iglesia. Para nosotros no aprendemos a barrer la casa que es nuestro interior. ¿Cómo la barremos? Cuando oramos diario y renunciamos a eso. ¿Cómo? Cada mañana tú debes de decir, yo renuncio a la injusticia, yo renuncio al pecado, yo renuncio a la iniquidad, yo renuncio a la maldad, yo renuncio al engaño, yo renuncio a la difumación, yo renuncio a la confusión si tienes confusión, yo renuncio a todo tipo de temor del enemigo, los ato, los arranco de mí, fuera de mí en el nombre de Jesús. Y ahora me lleno del Espíritu Santo. Esa es la forma de vencer diario. Amén. Renunciando y arrancando y echando fuera y mandándolos al abismo en el nombre de Jesús. Así es lo correcto, porque de dónde lo sacas y a dónde lo envías es revelación. Entonces nos está hablando aquí, y ahora vamos a ver
en el versículo 27, ahí mismo, pero el 27. Amén. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Ajá. ¿Sí? Entonces nos está hablando de inmundicia, nos está hablando de huesos muertos, nos está hablando de injusticia, nos está hablando de corrupción. ¿Sí? ¿Y qué más vimos en otra parte? Nos está hablando de robo, inmundicia, huesos. Vimos aquí huesos, ¿qué? Huesos muertos. Y de inmundicia. Inmundicia, huesos muertos, injusticia, corrupción, robo, corrupción. Entonces, si eso en nosotros ya no está. Y si hay, es porque tú le has permitido al enemigo que entrara dentro de ti. Ahora, ¿cómo lo vas a sacar? Renuncio al robo, renuncio a la inmundicia, renuncio a la iniquidad, perdón, habla de iniquidad, a los huesos ¿a los huesos qué? Muertos. Amén. Los rompo, echo fuera en el nombre de Jesús. Los envío al abismo en el nombre de Jesús. Y ahora me lleno del Espíritu Santo, de la paz, de la vida, de la salud, de la alegría, del gozo. Bebo del Espíritu Santo, así como bebes agua, así en lo espiritual yo bebo del Espíritu Santo, me embriago del Espíritu Santo, me lleno del Espíritu Santo, me saturo del Espíritu Santo. Esa es la forma de vaciarse de lo malo y llenarse de lo bueno. ¿Cuándo? Diario. Por eso cuando nosotros leemos la palabra diario te estás llenando de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso el enemigo tantas batallas por leer la Biblia, porque él sabe si tú lees todos los días la palabra, no va a poder tener ya ningún derecho, porque cuando tú sabes quién es Dios y cómo te defiende, el enemigo ya no va a poder operar con mentiras. ¿Sí me entienden? Sí, amén. Amén. Entonces, Amén, amén, amén. que no se nos olvide quién es nuestro enemigo. Yo te pregunto ahorita, ¿qué dice la palabra? ¿Quién es tu enemigo real y verdadero? ¿El pastor? ¿Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus hermanos en Cristo? ¿Los impíos, los vecinos? Principados, potestades. Así es. Esos son tus enemigos. Dentro de ahí mismo, pues Satanás. Entonces ya no permitamos que él se siga burlando y que tú se siga riendo. Ahora tú te debes de reír, porque el Señor se ríe de nuestros enemigos. Y el Señor quiere que tú también aprendas a sonreír sobre tus enemigos. ¿Cómo? Contendiendo con armas carnales para tratar de vencerlos con los ataques carnales, no. Vencerlos espiritualmente con armas espirituales, la oración, el ayuno. Escrito está, Satanás, no puedes ya con mi familia ni conmigo en el nombre de Jesús. Escrito está, a mis hijos les servirán a Cristo. Amén. Tú ya no tienes parte en ellos. En el Amén. nombre de Jesús. Es hablar la palabra. Hablar la palabra. Sí, amén, amén. Que el enemigo quiere que sientas temor o cobardía o que te engaña que estás enfermo. ¿Cuántas veces nos ha pasado? A mí me ha pasado. Es que estás enfermo, o sea, te duelen los músculos, ya estás pensando negativo. Renuncie a la opresión, rompe la opresión, rompe a los malos pensamientos y libérate en el nombre de Jesús. Porque si el enemigo no puede, fíjate, lo está enseñando ahorita el Espíritu Santo, dos boxeadores, uno allí y el otro, pues usa sus manos, uno fintea para que el otro se descuide y cometa un gancho al hígado. O aquí y lo nocao. El enemigo, ¿cómo es lo que hace? Como ya no tiene derecho, ya no está dentro de nosotros, ¿qué es lo que hace? Este es un humano, entonces llega, manda, los siervos de Satanás los usa por sus bocas para que te lancen una maldición de palabra. Y llega aquí. Pero a veces ellos te mandan, a mí me enseñando el Señor, te está mandando una presión de dolor, por eso sientes dolor en tu espalda o en tu pecho. Te la está mandando así, entonces tú tienes que hacer, yo renuncio a esa opresión de dolor, o opresión de muerte, o de vudú, lo que Dios te revele. La rompo en el nombre de Jesús,
Y ahora renuncio a esos malos pensamientos de que estoy enfermo en el nombre de Jesús y me libero de ellos en el nombre de Jesús. Y declaro que estoy sano y libre, mi cuerpo todo en el nombre de Jesús. Amén. Esa es la forma de vencer. Amén. Entonces, fíjate, el enemigo va por fuera, para que tú, y luego de que se fue por fuera, te lanza malos pensamientos para que lleguen a tu mente. Y ya después tú los confiesas. Esa es la forma de cómo él ataca. Primero va a lo exterior como opresión, te duelen los músculos o cualquier cosa. Tú tienes que renunciar a esa opresión, así como te estoy diciendo, anótale. Yo renuncio a la opresión en el nombre de Jesús. De mis pies, de mi cintura, de mi nuca, de mi pecho. Renuncio, la rompo en el nombre de Jesús. Y renuncio a esos pensamientos de enfermedad, de que estoy enfermo. Renuncio a esos pensamientos primeramente de enfermedad, de que no podré, de que no saldré adelante, los destruyo en el nombre de Jesús. Tengo los pensamientos de Cristo, la mente de Cristo, y en lugar de que confiese derrota o enfermedad, confieso victoria y salud. Esa es la forma de derrotar al enemigo y te empiezas a reír en el nombre de Jesús. Y el enemigo dice, no, ya no puedo hacer nada, porque ya sabe cómo opero. Y el enemigo siempre usa las mismas estrategias desde el Génesis hasta ahorita. Las mismas. Por mentira y engaño. ¿Sí me entendiste? Amén. Esa es la forma de vencer y derrotarlo, diario. Con la palabra. Sí, amén. Pero así debes de decir, yo renuncio a la opresión de dolor, de cansancio, de abatimiento. Primeramente de dolor. Opresión de dolor, de mis pies, de mi cintura, de los vientres, de la mujer o del hombre, la espalda, el pecho, de la nuca, de mi cabeza, se rompen en el nombre de Jesús. Sí, amén. Las quito fuera de mí, las envío bajo los pies de Cristo. Y esos malos pensamientos también no los acepto ni los recibo, los rechazo, destruyo en el nombre de Jesús. Y no confieso derrota ni enfermedad, confieso salud y victoria en el nombre de Jesús. Porque fíjate, el enemigo primero va así y ya luego el pensamiento y hasta tú lo confiesas y lo hablas, le ayudas al enemigo. Por eso un pastor hace años, muchos años me dice, ¿cómo te sientes? Le digo, pues me duele esta parte. No digas que te duele, di que estés sano y ríete. Aunque no lo veas ahorita, pero así tienes que mantenerte firme. Estoy sano, estoy libre. Y sonríe. Y el enemigo se alarga. Gloria a Dios. Eso es todo. ¿Sí me entendiste? Pero era lo más contundente. Porque nomás vamos a destruir eso, pero ahora ataca a los blancos. ¿Cuáles son los blancos? Las bocas de los siervos de Satanás. Yo condeno todas las lenguas de los siervos de Satanás que se levantaron contra mí en esta hora en el nombre de Jesús. Condeno sus lenguas, bloqueo sus lenguas. Y las silencio en el nombre de Jesús. Estás yendo al blanco. Ellos tienen que correr, ahora tú no tienes que correr. Ellos tienen que llorar, tú ya no tienes que llorar. Porque a veces lloramos, es que el enemigo te llega a convencer, ya no puedes. Sí puedo, porque la palabra dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Sí me entendiste? El poder de Dios es poderoso, es el único poder. Amén, amén. Soberano, pero hay que saber, Gloria a Dios. hay que saber destruir todos los falsos argumentos. Entonces ya vimos esto, ¿verdad? Porque dice en Isaías 49:2. Isaías 49:2. Dice la palabra de Dios. Isaías 49:2 dice, siervo de Jehová, Israel siervo de Jehová, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. O sea, nosotros nos usa el Señor con nuestra boca también. Cuando tú guerreas, Jehová guerrea. Eso Dios me lo ha enseñado, porque muchos no conocen esa parte. Dicen, no, es que Dios ya ganó la guerra. Entonces, ¿para qué te dio poder y autoridad? Es que dice en Éxodo 14:14 que Jehová peleará por vosotros tendréis tranquilos. Sí, estoy de acuerdo, pero no todas las luchas las
pelea a Dios, hay unas que permite para probar tu valentía y tu carácter, tu firmeza y tu obediencia a Cristo. ¿Sí me entiendes? Por eso nos dio poder, autoridad, porque tenemos que hacer una parte. ¿Por qué crees que a los 12 discípulos que estuvieron con Jesús envió de 2 en 2? Y les dice que les dio potestad y autoridad para echar fuera demonios y sanar toda enfermedad. Sí, amén. ¿Sí me entiendes? Entonces, tenemos que vencer primeramente ganar todas las batallas de nuestro interior para ganar las exteriores. Tenemos que ganar la batalla de nuestra familia, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos deben de saber que los hijos que no es la lucha contra sus padres, ni los padres saber que la lucha es contra sus hijos, ni la mujer contra su esposo, ni el esposo contra su esposa, es contra el enemigo. Cuando tú entiendas eso, el enemigo va a salir siempre como corriendo. Y en la iglesia, saber que todo tiene un acuerdo, tiene una comunicación. El enemigo es experto en meter malentendidos. ¿Qué es un malentendido? Que tú dijiste otra cosa y el enemigo puso que tú lo entendieras diferente. Y ya después ya hay rencor entre hermanos y no se piden perdón y ya ni se quieren ver. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿qué tenemos que ganar? Esa batalla. Porque una iglesia unida, una iglesia en equipo, una iglesia en un mismo sentir y pensar, y un ejército y todos los pastores en una cobertura, cuando está pasando uno, todos nos unimos para orar por esa persona. Cuando está pasando otro, todos nos unimos para estar intercediendo, guerreando por la otra persona. Porque todos seremos probados, unos antes, unos después. Entonces, esto es lo que nos trajo Dios hoy. Y aprende a defenderte con armas espirituales y ganar las batallas internas para poder ganarlas de fuera. Amén. Amén. Amén.